Bien, vamos ahora con la prueba de consumo parasitario cuando se gasta la batería sola cuando dejamos el coche y lo cerramos. Lo tengo en el volumen 1 9.2 y también hay algún ejemplo más en otro volumen. Eso es comento. El caso es un Opel Insignia del 2016 1.6 CDTI. Se descarga la batería poco a poco y no se sabe por qué. Lleva 10 años así y varios talleres vistos. Y digo yo, eso es el alternador o consumo parasitario de un módulo, bombilla, relé, etc. Primero comprobar que el alternador carga bien. Encender motor. Voltaje en batería debe subir 13,8-14,7 voltios desde unos 12,6 voltios. Si se queda por debajo de 13,5 voltios, el alternador o diodos mal. Después prueba de consumo parasitario. Primero repasando la caja de fusibles debajo del capó. Apaga todo, quita llave del contacto, abre capó, cierra puertas y maletero, cierra el coche con el botón de cierre del mando a distancia, aleja la llave 10 metros y no la acerques en toda la prueba de esta caja, por si el coche tiene Keyless Entry Proximity, que abre sin pulsar. Luego, desconecta el borne negativo de la batería de su cable. Pone el multímetro en amperios DC-A. Posición escala rango 10 amperios. Pone el cable negro del multi en su puerto COM y el cable rojo en su puerto 10A, nunca MA. Conecta, que haga contacto y fija con cinta para que se mantenga el contacto el tiempo que haga falta la punta negra del multímetro al borne negativo de la batería y la otra punta roja al cable que acabas de desconectar de la batería. Ahora, al principio de la medición, justo después de conectar el multímetro y medir, verás un consumo alto temporal. Puede ser 0,5-3 amperios o más durante segundos o minutos. Espera con el multímetro así midiendo 60 minutos, margen extra, que los módulos entren en modo sueño y se pueda ver el consumo real en reposo. Valor normal, menos de 0,05 amperios, es decir, 50 miliamperios, menos de 50 miliamperios. En Insignia suele estar entre 20 miliamperios y 50 miliamperios. Límite aceptable hasta 80 miliamperios. En vehículos con muchos sistemas, telemática, alarma, etc. Si sale 80 amperios, 100 amperios o más, hay consumo parasitario. Si sale 80 miliamperios, 100 miliamperios o más, lo siguiente. Mantén el multímetro así conectado. Pero antes de los fusibles quiero hablar del alternador. Puede estar consumiendo batería por un diodo malo. Se puede comprobar el alternador directamente desconectando primero el conector de pines del alternador y después el cable grueso rojo o negro rojo que sale y va directo al borne positivo de la batería. Mirar si el consumo baja drásticamente en el multímetro a valor normal y efectivamente es el alternador. Si no fuese el alternador, saca uno por uno los fusibles sin desconectar el multímetro. Observa si la corriente baja de golpe, por ejemplo, de 0.120 amperios a 0.030 amperios. Entonces ese fusible es el que alimenta el circuito que está consumiendo en reposo. Cuando al quitar el fusible la corriente baja de golpe de 0.050 amperios o 50 miliamperios, ese es el fusible del circuito culpable. Salvo
No desconecte los fusibles grandes de 30-60 amperios. En la parte superior o lateral suele tener grabado el amperaje. Son el doble o triple de grandes que los de 5-20 amperios. Eso es mejor, desconecta el módulo en sí para comprobar. Usa el diagrama eléctrico del vehículo. Una vez localizado el fusible o módulo culpable, vuelve a colocar el fusible en su lugar. Vea el diagrama, conoce lo que es y revisa cable, conector, interruptor, relé o cambia módulo, etc. Si el fusible alimenta varias cosas, como digo, vuelve a conectar el fusible y ve desconectando sensor, módulo, relé uno por uno y ve cuando la corriente baja a 0.045 amperios. Ese será. Si no se encuentra fusible que señale el culpable en la caja de fusibles bajo el capó, hay que pasar a la caja de fusibles en el habitáculo. Para ello, desconectar el multímetro, primero punta roja, después punta negra, después conecta cable del coche de nuevo a la batería. Abre el coche y localiza caja de fusibles dentro de habitáculo. Sobre las bombillas, si un relé está malo y no da paso, la bombilla no funcionará nunca y ni el componente ni el relé no consumirán batería en ese estado. Pero se sabría porque la luz no funciona nunca, para investigar por ahí. Sin embargo, si un relé está roto dando paso continuamente, su elemento que alimenta la bombilla gastará batería continuamente y estará siempre encendida, dando aviso para investigar por ahí. Bien. De nuevo, pone el multímetro a medir en serie, como antes con la caja de fusibles del capó, desconectando el cable del borne negativo de la batería y poniendo el multímetro como antes. Esto define un nuevo suelo de medición. Ahora, quita fusibles de la caja del habitáculo uno por uno y ve cuando baja la medición por quitar ese fusible. Si baja quiere decir que el circuito de ese fusible estaba gastando amperios en reposo, cuando lo tenemos todo apagado. Investigar. Proceder igualmente si hay tercera caja de fusibles en el maletero. Excepciones. Si se queda la luz encendida del maletero, podría ser el sensor de cierre o el relé de ese circuito, siendo mucho más probable el sensor. No podrás comprobar el fusible del sensor de cierre del maletero si está en la caja de fusibles del maletero, porque el maletero estará abierto y el circuito no en reposo. Habrá que grabar con un móvil si se queda la luz encendida tras cerrar el maletero o reclinar los asientos traseros y verlo, y entonces será el sensor probablemente y si no el relé. Comprobar. Otra posible trampa. Si este coche tiene keyless entry /proximity que abre sin pulsar, entonces este sistema tiene un fusible principal en el maletero de 30 o 40 amperios. Recuerda no quitar estos fusibles en principio, sino los propios elementos de este circuito uno a uno. Si no, el multímetro puede romperse si el marcador no es bajo. No es de 60 o 100 amperios y podría quitarse un rato y ver si baja. Habría que consultar con un especialista. Este fusible en el maletero necesitas abrir el maletero quitando la llave del mando a distancia, si es posible, y dejando el mando alejado 10 metros, habiendo esperado 60 minutos así para asegurar que el sistema entre en reposo, y luego, habiendo sacado la llave del mando, abrir la puerta del maletero. O bien dejar la puerta del maletero abierta a los 60 minutos desde que alejaste el mando 10 metros, habiendo cerrado con el cierre del mando. 60 minutos y 10 metros, margen extra. Eso esperando que la puerta del maletero no active el sistema Keyless Entry Proximity. Que como digo, este sistema Keyless Entry Proximity, que abre sin pulsar, tiene un fusible principal en el maletero de 30 o 40 amperios. Entonces aquí hay una dificultad para poder comprobar si el sistema keyless se está quedando encendido continuamente. En fin, hay que calentarse la cabeza.
Entonces comprobar ese fusible que es el FMX/JCase number 1, yendo uno por uno a sus elementos, sin quitar el fusible si fuera posible. Sin embargo, este sistema también tiene los fusibles 22, 23 y 24 en la caja del habitáculo, más pequeños, donde inevitablemente tendrás que acercar el mando o abrir puertas, lo cual puede activar el sistema, no dejarlo en reposo y hacer imposible la comprobación de esos circuitos de los fusibles 22, 23 y 24. Vemos que este coche tiene trampa. Por eso lleva 10 años que no le han encontrado el consumo parasitario en varios talleres. Entonces, si después del repaso masivo de prueba de consumo parasitario, el cual debe ser conocido por electricistas o mecánicos, si después del repaso todavía no sale el culpable, apunta a esta trampa: cambiar todos los elementos sospechosos del circuito de los fusibles 22, 23 y 24 de la caja de habitáculo. Y si aún no encontrase culpable, plantear el circuito del fusible número 1 del maletero dicho. El módulo BCM de carrocería también toca el mando y tiene otro fusible bajo el capó, que ese sí se puede comprobar sin problemas. Igualmente, el módulo tailgate de apertura automática del maletero también depende del fusible número 1 dicho, pero si hubiese fallo del relé sin paso de corriente, nunca abriría, y si hubiese fallo del relé con paso de corriente, estaría continuamente abriendo la puerta. Una cosa que conviene en los consumos parasitarios, los foros. Varias cosas comunes conocidas en foros de este coche. Consumo parasitario de sensor de cierre de maletero atascado, que mantiene una luz o relé activado. Luego, módulo de control de carrocería, BCM, o radio/navegación, o módulo ABS/ESC, que no duermen. Luego, alarma o sirena de alarma defectuosa. Otra cosa común: alternador con diodos defectuosos. Drena batería aunque el coche arranque y cargue bien. Muy común en Insignia 2014 y 2017. Otra: sensor inteligente de batería IBS en el borne negativo en mal estado. En Insignia, casos comunes reportados: relé principal, terminal 87, relé de alarma sirena, relé de infotainment o relé de accesorios, que no duermen. Estos son casos que se han dado reales de consumo parasitario, que se puede empezar a investigar los fusibles por ahí. Se mira en los diagramas, en el manual y después en la caja, en la tapa, y se ve cuál es, y se quita ese, y se marca una vez visto. Vemos que este caso es difícil.